una guerrilla que nació del sueño de justicia agraria en las montañas del Tolima y terminó sumida en el narcotráfico descarado, los secuestros más infames y las masacres más sanguinarias y brutales. Una organización que evolucionó de milicias campesinas a un ejército irregular con miles de combatientes, desafiando al Estado colombiano y redefiniendo los límites del horror en América Latina. Las FARC forjaron un camino marcado por la ideología marxista, la confrontación armada y una compleja metamorfosis financiera ligada a los estupefacientes. Doctor Mario Mesa Turmeque, organiza las milicias revolucionarias, Pueblo Liberal de Colombia. El gobierno conservador ha caído. El doctor Gaitán empieza a ser vengado. No es cierto que el ejército esté con el gobierno conservador. Podemos informar que a pesar de la orden dada desde Palacio para que la motorización del ejército baleara y masacrara al pueblo liberal de Bogotá, ¡viva la revolución! Y es que los orígenes de la insurgencia comunista en Colombia se remontan al período conocido por la historiografía bajo el nombre de la violencia, que data de los años 50. La violencia fue un conflicto bipartidista que se intensificó tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948. Liberales y conservadores se enfrentaron principalmente en el campo, donde el control político se ejercía mediante grupos armados irregulares, represalias locales y persecuciones sistemáticas. No existieron frentes de batalla definidos. La guerra se manifestó en masacres rurales, expulsión de comunidades y dominio territorial ejercido por actores armados, muchas veces con tolerancia o apoyo de autoridades regionales. En ese escenario actuaron también bandas armadas conservadoras de carácter parapolicial, cuya función fue imponer el control político mediante el terror. Entre las más conocidas estuvieron los llamados pájaros y los chulavitas. Estos grupos no combatían como guerrillas, entraban a pueblos específicos, asesinaban líderes liberales o comunistas, ejecutaban represalias ejemplarizantes y se retiraban. En realidad nosotros fuimos obligados por las circunstancias de la política partidista o la confrontación entre liberales y conservadores, fuimos obligados a tener que buscar los medios de defensa recurriendo al campo y buscando la manera de armarnos para defendernos de la policía, el ejército y los grupos paramilitares que entonces se llamaban pájaros. Claro que de él se oían muchos comentarios, que en Tuluá mataban mucha gente y que él era el promotor de esas muertes, él mandaba a matar mucha gente ahí. El liberal que no le gustaba a él lo mandaba a matar. Los conservadores éramos los pájaros y los liberales los bandoleros. En ese contexto surgieron múltiples expresiones armadas. Por un lado, las guerrillas liberales, formadas como reacción al control conservador del Estado. Por otro, el Partido Comunista Colombiano impulsó la creación de autodefensas campesinas, organizadas para proteger comunidades rurales que denunciaban hostigamientos constantes. Fue en ese escenario donde comenzó la trayectoria armada del ya conocido Manuel Marulanda Vélez, nacido como Pedro Antonio Marín. En sus primeros años, Marín se vinculó a la violencia rural dentro del entorno de las guerrillas liberales, como muchos campesinos de la época, impulsado por lealtades políticas locales y dinámicas de supervivencia propias del conflicto bipartidista. A comienzos de la década de 1950, existieron intentos de coordinación entre guerrillas liberales y núcleos comunistas. En esos esfuerzos participaron combatientes de ambos sectores, incluidos cuadros jóvenes como Marulanda. El golpe de estado del general Gustavo Rojas Pinilla marcó un punto de inflexión. Su gobierno prometió poner fin a la violencia y ofreció una amnistía amplia que aceleró la desmovilización de la mayoría de las guerrillas liberales. Concédete amnistía para los delitos políticos. Para los efectos del presente decreto, se entiende por delitos políticos todos aquellos cometidos por nacionales colombianos cuyo móvil haya sido el ataque al gobierno o que puedan explicarse por extralimitación en el apoyo o adhesión a este o por aversión o sectarismo político. El beneficio de la amnistía o del indulto de que trata el presente decreto se perderá si durante el término de los 3 años siguientes a la fecha en que se concediere, el sindicado o reo favorecido cometiere un nuevo delito.
La dirigencia liberal optó progresivamente por una salida negociada, mientras que los sectores comunistas desconfiaron de la voluntad real del Estado para garantizar la seguridad de quienes se desarmaran, especialmente en regiones donde continuaban operando grupos armados conservadores. Fue en ese contexto que Marulanda rompió definitivamente con el liberalismo armado y se integró de manera estable a las autodefensas campesinas de orientación comunista. Aquellas milicias locales llamadas autodefensas campesinas, impulsadas por el Partido Comunista y que contaban en sus filas también con exmiembros de las guerrillas liberales que no se acogieron plenamente a la amnistía, años más adelante se transformarían en una columna guerrillera móvil, dando un paso hacia la lucha armada organizada. Para este tiempo se dice que ya Pedro Antonio Marín se conocía con el nombre de guerra de Manuel Marulanda Vélez, tomado del de un sindicalista asesinado durante la época de la violencia. Con el establecimiento del Frente Nacional en 1958, liberales y conservadores se alternaron el poder y cerraron el acceso a otras fuerzas políticas, dejando a amplios sectores opositores fuera de la vía legal. En regiones como el sur del Tolima, esta exclusión derivó en nuevas tensiones entre antiguos combatientes liberales, terratenientes y comunidades comunistas que no se desarmaron tras las amnistías. En ese escenario, el asesinato del líder comunista Jacobo Prías Alape, alias Charro Negro, en 1960, es señalado por diversas fuentes como un hito en la transición hacia el conflicto armado interno moderno. Con esto sobre la mesa, Manuel Marulanda Vélez asumió un papel central en la reorganización de estas estructuras. Bajo su dirección, varias comunidades campesinas armadas se concentraron en una zona montañosa conocida como Marquetalia, concebida como un enclave de autodefensa territorial. En Marquetalia habían constituido una suerte de república independiente, conformada por unos 50 hombres que pelearon durante la violencia junto a sus familias. Casi un año después, el 9º Congreso del Partido Comunista aprobó oficialmente la combinación de todas las formas de lucha y, contrario a lo que deseaban, vino la militarización de esas zonas. Que en este país hay una serie de repúblicas independientes que no reconocen la soberanía del Estado colombiano, donde el ejército colombiano no puede entrar, donde se le dice que su presencia es nefanda, que ahuyenta al pueblo y sus habitantes. La soberanía nacional se está encogiendo como un pañuelo. Álvaro Gómez. Tanto así que, en mayo de 1964, el presidente Guillermo León Valencia ordenó atacar esta zona, donde se habían asentado grupos irregulares y donde la autoridad estatal había sido anulada. Una de las más famosas era justamente Marquetalia, pero otras regiones en situación similar fueron El Pato, Río Chiquito, Guayabero y el suroeste de Tolima. La operación emprendida se denominó Operación Soberanía y, tratándose de un golpe a gran escala contra esa comunidad rural y asentamientos aliados, catalizó la dispersión y reorganización de los combatientes. En ese contexto, Marulanda y cerca de 300 personas enviaron una carta al presidente Guillermo León Valencia. En ella exigían el retiro de las tropas, la construcción de vías, escuelas y centros de salud, la devolución de bienes incautados y la realización de juicios públicos contra militares por abusos denunciados. Sin embargo, y para ser lo más objetivos posibles, en la carta no hubo ofrecimiento alguno de entrega o siquiera dejación de armas a cambio. Por el contrario, y aunque afirman son enemigos de la violencia, le advierten al presidente lo siguiente: sabremos cobrar caro la vida de nuestros dirigentes y cada colono, campesino o indígena que sea víctima de la nueva agresión a Marquetalia. Y cierran declarándose dispuestos a morir peleando. La operación militar contra Marquetalia marcó el final de una etapa. Hasta entonces, las estructuras dirigidas por Manuel Marulanda Vélez habían funcionado como enclaves de autodefensa rural, aislados, con un alcance territorial limitado y sin una proyección nacional definida. Tras la ofensiva de 1964, ese esquema dejó de ser viable. Los sobrevivientes se dispersaron, se reagruparon y abandonaron la lógica de comunidades armadas estáticas. En su lugar, adoptaron una estructura más móvil, con mando unificado y objetivos militares claros.
Desde el punto de vista militar guerrillero, actualmente en la región, como el movimiento es un movimiento de autodefensa, ese movimiento de autodefensa inmediatamente entren las fuerzas militares a la región, se convierte en movimiento guerrillero. Sin embargo, con el paso del tiempo, surgieron relatos que cuestionan la imagen exclusivamente defensiva de Marquetalia. Según versiones provenientes del propio ámbito militar, antes de la ofensiva de 1964, la zona ya contaba con armamento pesado, incluyendo ametralladoras calibre .50, y estos grupos habían protagonizado acciones ofensivas. Entre ellas se menciona el derribo de una aeronave civil utilizada para transporte de valores, el robo del dinero que transportaba y emboscadas contra patrullas del ejército. Desalojando, capturando, dando de baja a los alzados en armas y rescatando para la soberanía de la nación las regiones del Pato, Guayabero, Marquetalia, Río Chiquito y el suroeste del Tolima. Se logró la eliminación de 20 cuadrillas de bandoleros con un total de 545 antisociales dados de baja y 513 capturados. Igualmente fueron decomisadas 229 armas de largo alcance, 1.878 de corto alcance, 29 granadas MK2 y 19.817 cartuchos de distintos calibres. En todo caso, la ofensiva contra Marquetalia es señalada como el quiebre definitivo, donde las estructuras armadas dejaron atrás los enclaves fijos y adoptaron una estrategia de guerrilla móvil. Esta etapa, conocida como la móvil, marcó el proceso de unificación y expansión del grupo, que comenzó a operar bajo el nombre de Bloque Sur. Entre 1965 y 1966, el Bloque Sur continuó su proceso de consolidación. La experiencia de Marquetalia, la dispersión posterior y el fracaso de cualquier salida negociada llevaron a sus mandos a definir una estructura más estable, con normas internas, jerarquías claras y una estrategia de guerra prolongada en el ámbito rural. ¡No! El Comité Central de nuestro partido nos está acompañando y no solo nos acompaña, sino que dirige la acción heroica de los combatientes de la resistencia. Y por eso nosotros nos hacemos matar peleando por la causa justa de nuestro pueblo, porque sabemos que la orientación que encarna la línea política de nuestro partido es una orientación consecuente, es una orientación justa, es una orientación enderezada a acabar en nuestro país con la explotación, con la miseria, con el hambre, con el terror y con la guerra. Sin duda, para ese entonces, el entramado de Marulanda ya mostraba visos de un movimiento guerrillero marxista enraizado en el prolongado conflicto liberal conservador propio de la época y en la pobreza rural. Hablando de ideología, ahora su objetivo declarado era derrocar el Estado para establecer uno revolucionario que supuestamente acabaría con las desigualdades sociales, económicas y la influencia estadounidense. La radio, la prensa, hablada y escrita, no hace más que calumniar a los hombres revolucionarios. La prensa, hablada y escrita, es un medio que tiene de propaganda para desvirtuar la realidad de la lucha revolucionaria de los hombres que estamos enfrentados con el gobierno. En 1962, el gobierno agredió nuevamente la región de Marquetalia. Mediante la resistencia de los campesinos y una gran solidaridad promovida por el partido en las ciudades, se logró que las fuerzas oficiales desocuparan la región. En 1964 vuelve el gobierno a desatar una persecución con un total de 16.000 hombres para aniquilar totalmente la organización que allí se encontraba. Pero encontró nuevamente con la resistencia de los campesinos y mientras de aniquilarlo, el movimiento se ha extendido, se ha fortalecido aún más todavía, puesto que en junio de 1964 entonces ya creamos un programa en el que se dio a conocer a toda la opinión pública
y al que se han adherido otra cantidad de movimientos revolucionarios y están de acuerdo y seguimos luchando por ese programa, todos en conjunto. Y así, entre el 25 de abril y el 15 de mayo de 1966, durante la segunda conferencia del Bloque Sur, el grupo pasó a denominarse Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Con ello, se cerró la etapa de las autodefensas campesinas y se inauguró una nueva fase del conflicto armado, una insurgencia organizada de alcance nacional progresivo, con un mando centralizado encabezado por Manuel Marulanda Vélez y una confrontación abierta y prolongada con el Estado colombiano. La historia de las guerrillas comunistas fue narrada principalmente por sus propios protagonistas. Durante décadas han predominado los relatos de las FARC y el Partido Comunista sobre los análisis académicos independientes. Estos testimonios suelen responsabilizar al Estado por la violencia rural, destacando el abandono institucional, los abusos y la falta de garantías para el campesinado, y presentan la lucha armada como una consecuencia casi inevitable. Desde otros enfoques históricos, se ha señalado que estas narrativas también cumplen un objetivo político: legitimar la rebelión armada y convertir la violencia en una respuesta necesaria más que en una decisión estratégica. Este documental no adopta ninguna de estas versiones como verdad absoluta. Su intención es mostrar los contextos, decisiones y tensiones que prolongaron el conflicto, dejando al espectador la tarea de juzgar si la violencia fue consecuencia, elección o ambas a la vez. Entre finales de los años 60 y toda la década de 1970, este proceso derivó en 4 núcleos principales de expansión territorial. El primero abarcó zonas de Meta, Guaviare, Huila, Caquetá, Cundinamarca y el occidente del Tolima, región que con el tiempo daría origen al bloque oriental. El segundo se consolidó en el norte del Cauca, el sur del Tolima y el Valle del Cauca, antecedente directo del bloque occidental. El crecimiento del comercio ilegal de drogas ayudó para el sostenimiento de las milicias guerrilleras. A mediados de los años 70, la guerrilla cambió sus reglamentos internos y comenzó a cobrar impuestos a los numerosos cultivadores de marihuana del sur del país. Este modelo de expansión no se completó de forma inmediata. Fue el resultado de un crecimiento gradual, marcado por limitaciones logísticas, presión militar del Estado y una estrategia de acumulación lenta de fuerza que solo comenzaría a mostrar mayor impacto nacional hacia finales de los años 70 y comienzos de los 80. En aquel entonces, si bien su accionar no era comparable con el de etapas posteriores, sus ideales iniciales ya comenzaban a distorsionarse, y a su expediente delictivo se sumaban hechos como la masacre en el cañón del río Ata y la masacre de Guaduas Negras. La expansión de la organización se volvió significativa a partir de su sexta conferencia, en 1978. Para entonces, se estaba transformando en una de las organizaciones armadas más importantes, numerosas y peligrosas del país. Fuera de eso, surgió la primera disidencia importante por parte de los antiguos comandantes de línea dura, José Fedor Rey, alias Javier Delgado, y Hernando Pizarro León Gómez, quienes formaron en 1982 el Comando Ricardo Franco Frente Sur, en el Cauca. Compuesto por unos 200 combatientes, el grupo rechazó el mando centralizado de alias Manuel Marulanda, prefiriendo operaciones más autónomas y agresivas. Este frente disidente se apartó no solo del mando central, sino también de las prácticas habituales de otras organizaciones insurgentes. Bajo una lógica de depuración ideológica extrema, el Comando Ricardo Franco ejecutó a decenas de sus propios integrantes, acusados de infiltración, traición o desviación política. Estos hechos alcanzaron su punto más grave en la masacre de Tacuelló, donde fueron asesinados numerosos miembros del propio frente, tras detenciones arbitrarias, torturas y juicios internos sin garantías. Fusilamos, ajusticiamos a 164 es el total, hasta ahora entre los detenidos. Algunos de ellos no los hemos fusilado. La masacre de Tacuelló provocó un repudio generalizado, tanto en la opinión pública como entre otras guerrillas y sectores de izquierda armada. Nuestros enviados especiales a la fría y montañosa región de Tacuelló, Cauca, fueron testigos del hallazgo de más fosas y cadáveres. Guerrilleros del Frente Ricardo Franco serían los autores de la masacre de acuerdo a las versiones de colonos de la región. Hablaron de revolución y todas esas vainas y después nos dijeron que
próximamente tendríamos una sorpresa, pero que no nos decían, sino que nos daríamos cuenta posteriormente por medio de la prensa y la radio. El comando Ricardo Franco quedó políticamente aislado y militarmente debilitado. En los años siguientes, la estructura se fragmentó y sus principales responsables fueron capturados o asesinados. El Frente desapareció como organización, quedando registrado como uno de los episodios más violentos y extremos de la historia de las disidencias insurgentes en Colombia. Volviendo a la organización matriz, para inicios de la década de los 80, esta ya contaba con 3.000 hombres y 27 frentes, los cuales, durante su séptima conferencia, realizada en Guayavero bajo el liderazgo político de Jacobo Arenas, se plantearon nuevas directrices estratégicas. Entre tantas, se reafirmó aquel principio de la combinación de todas las formas de lucha, integrando la política y la armada. Pero a partir de entonces, se agregó las siglas EP al nombre. Esto significaba Ejército del Pueblo, reconfigurando su nombre a como las conocemos en la actualidad, las FARC-EP. Aunado a ello, se fijaron objetivos para una futura toma efectiva del poder. Se adoptó un plan militar inmediato, se estableció la Ley de Reforma Agraria Revolucionaria, se asignaron cuotas que cada frente debía recaudar de grandes capitalistas, empresarios y narcotraficantes, y se institucionalizó el cobro de impuestos a productores y traficantes de droga como fuente de financiación, mediante un sistema que llamaron gramaje. Consistía en cobrar una tarifa fija por cada gramo o kilo de hoja de coca o pasta base procesada y desde entonces generó ingresos masivos, estimados en unos $68 millones anuales en pleno apogeo. Pero es que en este país entonces tenemos ganaderos que financian los contramilitares, tenemos agricultores, tenemos industriales, gentes que voluntariamente le pasan cientos de millones de pesos al ejército para contribuir con ellos para la lucha contra el movimiento revolucionario. Esas gentes las llamamos nosotros al orden. Bueno, pero si usted está dando plata ya para la guerra, ¿por qué no nos da una cotica a nosotros? Y como no nos las da por las buenas, entonces venga para acá, háganos el favor y nos cancela aquí unos billeticos, porque entonces si usted está dando para los unos, entonces está de parte allá, háganos el favor y nos da a nosotros también. A los inversionistas internacionales les hemos dicho, aquí se puede venir a invertir, pero como el Estado no tiene cómo garantizarles la defensa de sus intereses, háganos el favor y nos pagan a nosotros al 10% de su producido, de su utilidad, y no les golpeamos sus intereses. Si no hacen eso, los golpeamos también. Bueno, pero paga para poder garantizar, y si no, que mejor que no se meta con esa inversión, porque de pronto se le llevan el gerente, le destruyen la maquinaria, o uno sabe qué puede pasar, ¿cierto? Era el inicio formal de sus incursiones en el mundo del narcotráfico, cuya inmersión fue pragmática y evolutiva. Y como suele suceder, esta dependencia financiera con los estupefacientes alteró sus prioridades, los hizo más violentos en las disputas territoriales y los estigmatizó internacionalmente, considerándose narcoguerrillas. Las nuevas fuentes de ingreso implicaron mejores equipos y más tropas, pero esto llegó a un costo muy alto. Los grandes traficantes de cocaína empezaron a oponerse al cobro de impuestos y empezaron a adquirir tierra y a ejercer influencia en la política local. Cuando guerrilleros izquierdistas de otra facción de la guerrilla secuestraron a la hija de una gran organización narcotraficante, varios traficantes organizaron un grupo paramilitar llamado MAS, que significaba Muerte a Secuestradores. También hubo enfrentamientos entre los narcotraficantes y las FARC por el supuesto robo de un gran alijo de dinero por parte de los guerrilleros en los llanos orientales. Agricultores, empresarios y propietarios de pequeñas tiendas empezaron a atacar a los guerrilleros debido a la excesiva extorsión y secuestro. Que a nuestros campos no venga subversión armada, que a nuestros campos nos dejen trabajar en nuestros campos tranquilamente, como en este momento estamos trabajando. Yo invito a que aquellos que nos han causado las autodefensas campesinas de ser sicarios, de estar al servicio de la mafia, visiten nuestros campos y se den cuenta cómo están progresando. Las autodefensas son creadas por el militarismo, por los mandos militares, tomando como base un libro de contraguerrilla donde se autoriza al ejército crear las autodefensas para defenderse del movimiento guerrillero. Pero resulta que ese es el pretexto, porque el movimiento guerrillero no
nunca ha estado agrediendo a las masas campesinas ni a quien no esté involucrado en la contienda armada. Fue así como se hizo latente el enfrentamiento entre las FARC y los grupos paramilitares. Una guerra dentro de otra, impulsada por la lucha por territorio, recursos y control político. El conflicto se caracterizó por una brutal escalada cíclica. Ambos bandos buscaron dominar zonas rurales mediante masacres, extorsión y desplazamiento forzado para aterrorizar a las comunidades y cortar el apoyo al rival. Paradójicamente, los dos lados decían tener la razón y estar luchando por los intereses en común del pueblo colombiano. En contraste con esta última idea belicista, tras una reunión de los líderes de sus frentes, se estableció un alto al fuego el 28 de marzo de 1984, siendo parte de los acuerdos con el gobierno, presidido por Belisario Betancur. Refrendamos con nuestras firmas la política de cese al fuego, tregua y paz adelantada por el secretariado y ordenamos a todo el movimiento cesar el fuego con el adversario el día 28 de mayo de 1984 a las 0 horas para dar comienzo a un periodo de prueba y tregua de 1 año. ¡Hacia arriba! Fue tanta la apertura que las FARC pudieron participar en la formación de un partido político llamado la Unión Patriótica, junto a otros movimientos sociales y políticos del país. Como actor principal, la guerrilla delegó a varios de sus dirigentes en la función política, llegándose a proponer al mismísimo Jacobo Arenas como candidato presidencial, pero acabaría declinando. De todas formas, aquella agrupación logró un éxito sin precedentes para una tercera fuerza en los comicios de 1986, obteniendo 9 curules en la Cámara de Representantes y 6 en el Senado a nivel nacional, marcando el mejor desempeño de cualquier grupo izquierdista no tradicional en décadas. A nivel local, conquistó 23 posiciones en asambleas departamentales, 350 escaños en consejos municipales y 23 alcaldías que eran designadas por elección indirecta en esa época. Pero si en el evento de que el enemigo lograre arrebatarnos nuestra vida, bienvenida la muerte, porque sabemos indiscutiblemente que al caer nosotros de la unión de jóvenes patriotas saldrán los que nos deban representar. Lo mismo ocurría con su presidenciable Jaime Pardo Leal, quien se quedó con poco menos del 5% de los votos. Ciertamente, el liberal Virgilio Barco ganó contundentemente, pero el desempeño de la UP dio visos del potencial de canales democráticos para la insurgencia. No obstante, el éxito provocó una reacción violenta. En múltiples regiones del país, estructuras paramilitares, redes del narcotráfico y actores armados ilegales comenzaron a señalar a los dirigentes y alcaldes de la UP como comunistas o simplemente una fachada guerrillera. A partir de entonces, se desató una campaña sistemática de asesinatos y desapariciones que dejó cerca de 4.200 víctimas entre militantes, concejales, alcaldes, congresistas y simpatizantes. Se han masacrado de la manera más salvaje a varios dirigentes y militantes de nuestro movimiento político. En consecuencia, le hemos dicho al gobierno nacional que nos defina si tenemos derecho a vivir o no en nuestro país. Que los grupos paramilitares están integrados por malos hijos de Colombia, por pérfidos desprestigiadores del ejército de nuestro país, por mafiosos y por los sicarios que contratan estos. Hay que repetir de que allí hemos dado los nombres de Gonzalo Rodríguez Gacha, de Víctor Carranza, Gilberto López, Pedro Ortegón, personas magnates latifundistas y ganaderos que tienen grandes capitales de dolosa procedencia. El propio Pardo Leal cayó en este desangramiento de miembros de la Unión Patriótica. También es oportuno decir que, mientras las FARC denunciaban atentados contra miembros de la Unión Patriótica y el aumento de acciones paramilitares, el entonces ministro de Defensa, Gustavo Matamoros de Costa, afirmaba que las FARC habían cometido múltiples violaciones al cese al fuego y secuestrado a personas durante ese tiempo.
Ellos emplean retenes y bajan a personas que sean miembro de la ANUC o ANTA, que sea diferente a la política de la UP, los bajan, los desaparecen por completo. Este equipo periodístico del noticiero Prome comprobó que los guerrilleros de las FARC están armados, pero impidieron que realizáramos algunas tomas. Tampoco nos permitieron subir a la paila, donde aparentemente están reprimiendo a la población. Pero nosotros vemos que aquí algunos de los muchachos llevan armas. ¿Ustedes están haciendo proselitismo político con armas? En ningún momento se ha hecho proselitismo político con las armas. Si por ejemplo, casualmente por acá, usted ha encontrado alguna gente armada, es para cuidar un terreno donde existe el raterismo, toda esa vaina. La maniobra que ellos hacen cuando llegan ahí es desasegurando las armas. La montan no solamente peligrosamente para el que tenga debe frente, sino que a todo público, para atajar los carros que vienen con el personal y a que se bajen y obligatoriamente les escuchen la política de la UP. Finalmente, los ataques contra los miembros de la Unión Patriótica, la ausencia de una desmovilización real y hechos armados de alto impacto protagonizados por las FARC en 1987 llevaron a que la tregua se considerara definitivamente rota ese año. Como consecuencia, los integrantes de la guerrilla que participaban en el proceso político abandonaron ese escenario y regresaron a la confrontación armada en las zonas rurales. Según algunos investigadores, como el economista y profesor Camilo Echandía, en concordancia con fuentes militares de la época, con la ruptura de la tregua, se hizo evidente el crecimiento y la expansión territorial de las FARC durante las conversaciones de paz. Pasaron de tener 1.500 integrantes en 1983 a duplicarse en 1985, alcanzando los 3.050 efectivos. Cifra que aumentó al año siguiente hasta llegar a 3.640 hombres, quienes en 1987 aparecían repartidos en 33 frentes. A la par de estos eventos, el escenario armado en Colombia entraba en una nueva fase. En noviembre de 1985, el movimiento guerrillero 19 de abril protagonizó uno de los episodios más traumáticos del conflicto armado colombiano, la toma del Palacio de Justicia. La acción terminó en una retoma militar que dejó decenas de muertos y desaparecidos y marcó un quiebre profundo en la relación entre el Estado y los grupos insurgentes, endureciendo de forma drástica la respuesta institucional frente a la confrontación armada. Ese clima de cierre político y escalamiento militar se profundizó en los años siguientes. Varias guerrillas comenzaron a buscar mecanismos de coordinación política y estratégica ante el fracaso de los intentos de paz y la aniquilación de proyectos legales como la Unión Patriótica. De ese esfuerzo surgió la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, formalizada en 1987 como una instancia de articulación entre organizaciones insurgentes que pretendía unificar posiciones y ganar capacidad de interlocución frente al Estado. Sin embargo, esta estrategia de coordinación coexistió con acciones armadas que continuaron intensificando la confrontación y justificando una respuesta estatal cada vez más dura. El conflicto armado colombiano entraba en una etapa de escalamiento simultáneo. Más violencia política, mayor cierre institucional y una guerra cada vez más distante de cualquier solución negociada. El 23 de agosto de 1988 sucedió la toma de Saiza. Los guerrilleros sobrepasaron las instalaciones en una batalla de varias horas, resultando en la muerte de 14 miembros de la fuerza pública, 12 civiles y dejando 26 soldados desaparecidos. Bajo ese contexto, abre una nueva década, una en que las FARC contaban con un número de combatientes estimado entre 7.000 y 10.000 individuos, organizados en 70 frentes, distribuidos a lo largo del territorio nacional. Para este momento, fueron consideradas la principal y más grande organización de este tipo del país andino y del hemisferio occidental. Pero el 10 de agosto de 1990 falleció en Casa Verde su principal ideólogo, Jacobo Arenas, siendo sucedido en esa función por Alfonso Cano. Y el 9 de diciembre inmediato, durante las elecciones para la Asamblea Constituyente, el Ejército Nacional ejecutó la Operación Casa Verde contra el principal campamento de la guerrilla y sede de anteriores diálogos de paz. El objetivo número 2 corresponde a lo que comúnmente se ha denominado Casa Verde. ¿Tienen la orden de acabar con Casa Verde? Sí. Suerte. Con apoyo aéreo y terrestre, el asalto desarticuló la sede del secretariado de las FARC y buscó degradar sus redes de mando y financiación.
Casa Verde estaba ubicada en las estribaciones del páramo del Sumapaz, en una zona rural identificada como un bastión estratégico para ellos, debido a su cercanía con Bogotá y a sus redes logísticas. Luego, a mediados de 1991, se reinició el diálogo entre los diferentes grupos guerrilleros y el gobierno, primero en Caracas, Venezuela, y luego en Tlaxcala, México, y a pesar de todo, la confrontación armada no cesó, continuando las acciones por ambas partes. Las negociaciones terminaron definitivamente en 1993. Casi al unísono, los grupos insurgentes tuvieron que seguir sus actividades de manera independiente, pues la alianza entre ellos mencionada antes como Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, forjada a finales de la década anterior, no aguantó las presiones, la entrega de armas de algunos grupos como el M-19 y el EPL y finalmente desapareció. Poco después vino la octava conferencia, donde se crearon 7 bloques más, uno de ellos liderados por Víctor Suárez Rojas, alias Mono Jojoy, quien sería cada vez más importante aguas adentro. Por esta misma época se pusieron en práctica los llamados secuestros masivos o pescas milagrosas en las carreteras del país. La peligrosa escalada de las FARC no paraba y se vio nuevamente reflejada en lo que fue la masacre de La Chinita. Llegaron disparando y lo asesinaron. El 23 de enero de 1994, guerrilleros del Quinto Frente de las FARC asesinaron a 35 personas en el barrio La Chinita en Apartado, Antioquia. Eso fue como, eran las 3 de la mañana. Yo no sé nada, yo no estaba aquí. Y cuando me... Hasta 1998, la organización propinó una serie de golpes a la fuerza pública, incluyendo una toma de 3 días a Mitú, capital del Vaupés, evidenciando un cambio de la guerra de guerrillas clásica hacia una guerra de movimientos y conquista. Durante este periodo se capturó un gran número de policías y se libraron batallas significativas como la de la Quebrada El Villar, Tamborales, el Nudo de Paramillo, Gutiérrez y Dabeiba, junto a numerosos combates y ataques contra las fuerzas de la ley y grupos paramilitares. La idea de venir aquí es que estos nidos los paramilitares, las FARC no tenemos frontera, entonces vamos a acabar con la guardia de los paramilitares. Ya estaban desvinculados plenamente del Partido Comunista y de la Unión Patriótica para este punto de los hechos y mediante acuerdos con el gobierno del recién elegido presidente Andrés Pastrana Arango, se creó la zona de distensión. Esta era un área desmilitarizada de aproximadamente 40.000 kilómetros cuadrados entre municipios del Meta y Caquetá para intentar un proceso de paz. Este duró lo que quedaba de milenio y los 2 primeros años del nuevo. En la aludida zona, la insurgencia tuvo presencia en cascos urbanos y fue acusada de efectuar violaciones a los derechos humanos, incrementar la producción y tráfico de drogas, comprar armamento ilegal y presionar a las autoridades locales. Pese a algunos avances teóricos y documentales y a la creación del movimiento bolivariano en el año 2000, una serie de hechos deterioró rápidamente el proceso. La ausencia de alias Tirofijo en una ronda de negociaciones en el Caguán, simbolizada por la llamada silla vacía junto al presidente, el secuestro de un avión de Aires en el que viajaba el senador Jorge Hechem, la masacre de Bojayá, ocurrida en ese mismo periodo, y los profundos desacuerdos sobre el control de la zona desmilitarizada llevaron finalmente al gobierno de Andrés Pastrana a dar por terminadas las negociaciones. Ambas partes se acusaron de impedir el proceso de paz. El presidente de la República manda decir que no puede dar ningún paso adelante mientras no se le aclare la situación. Entonces, palabras más, palabras menos, le dije, bueno, entonces, eso quiere decir que el capítulo queda cerrado. Ustedes van a sepultar los nuestros allá y nosotros sepultamos los de usted acá. He decidido poner fin a la zona de distensión a partir de la medianoche de hoy. Hacia la guerrilla, organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos, fundamentalmente Human Rights Watch, denunciaron el reclutamiento de civiles, entre ellos menores de edad. Por su parte, el gobierno la acusó de utilizar la zona para fortalecerse militarmente, lanzar ataques, esconder prisioneros y secuestrados y fomentar el narcotráfico. Los Estados Unidos, en la misma dirección, la relacionaron con el cultivo de coca orientado al narcotráfico,
Y frente a todos los demás, ella acusó al gobierno de utilizar el diálogo para implementar acciones en su perjuicio y fortalecerse militarmente. Finalmente, mostrando de que las cosas no estaban mejorando, secuestraron a la candidata presidencial Ingrid Betancourt cuando se dirigía a San Vicente del Caguán. Tuvo que pasar alrededor de un semestre para que el país viviera otro evento desafortunado, uno bastante osado: el ataque a la Casa de Nariño, Palacio Presidencial de Colombia, el 7 de agosto. Ocurrió durante la ceremonia de inauguración de Álvaro Uribe Vélez, quien resultó favorecido en las elecciones en las que la secuestrada no pudo participar. Las FARC dispararon 14 proyectiles de mortero desde barrios como Pontevedra y Santa Isabel, dirigidos hacia la Casa de Nariño y el cercano Capitolio Nacional. Algunos proyectiles impactaron asimismo la Escuela Militar de Cadetes esa misma mañana y alcanzaron el barrio El Cartucho, matando a 23 civiles e hiriendo a otras 67 personas. Redadas posteriores descubrieron morteros artesanales adicionales, confirmando la escala de la operación, que era parte de una serie de ataques urbanos coordinados. Motivado por desastres como este y todos los anteriores, el nuevo presidente de la República inició el denominado Plan Patriota, que implicó la intensificación del combate contra el grupo insurgente, sosteniendo que no existía un conflicto armado, sino una amenaza terrorista. El diálogo es con la democracia. El diálogo no es con los terroristas. Firmeza en la derrota de los terroristas. Por su parte, la insurgencia decidió promover un regreso a la estrategia de guerra móvil para conservar su estructura y evitar deserciones y grandes operativos militares. Durante esta nueva fase, se presentaron los famosos casos de falsos positivos, civiles asesinados y presentados como combatientes abatidos por parte de las fuerzas del Estado. Sí. Compa, ¿sabe qué le cuento? Cayó uno. ¿Sí? Sí. ¿Con todo? No, ese es el problema pelado, ese hijo de puta. Y entonces, compa, ¿quién puede defendernos? ¿Me puedes ayudar o no me puedes ayudar? El chapulín colorado. Antes de que me pudra. ¿Cómo llama entonces? Lo que quiera, compadre, como quiera. Como me puede ayudar. Pero ven, le voy a dar una cortica. No me puede larguito, no hay problema. Por parte de las FARC, nunca faltó la violencia. Perpetraron un atentado contra el Club El Nogal el 7 de febrero del año siguiente y realizaron también un ataque con casa bomba en Neiva. Empezando mayo, asesinaron al gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, y a Gilberto Echeverry, quienes habían sido secuestrados un año antes. A grandes rasgos, durante el periodo presidencial de Álvaro Uribe, no hubo contactos entre las FARC y la administración para negociar la paz. Posteriormente, continuaron algunas gestiones diplomáticas esporádicas en pro de un acuerdo humanitario para el intercambio de prisioneros o un canje. El 1 de marzo del 2008, Luis Edgar Devia Silva, alias Raúl Reyes, murió en la Operación Fénix, un bombardeo de las fuerzas militares a un campamento ubicado en Ecuador, cerca de la frontera colombiana. Y solo 26 días después, al famoso Manuel Marulanda, con el que inició toda esta historia, le pasó lo mismo por causas naturales, sacudiendo la cúpula de la organización en menos de un mes. El camarada falleció ayer, 26 a las 18:20 horas. Nosotros decimos que fue de un infarto. El 1 de julio de ese mismo año, las fuerzas militares realizaron la Operación Jaque, el rescate de un grupo de secuestrados en el Guaviare. En esta operación, liberaron a la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, junto a 3 contratistas norteamericanos y 11 soldados y policías locales que llevaban años secuestrados. Para enero de 2009, las FARC realizaron una liberación unilateral de secuestrados. Más adelante, en abril, anunciaron la liberación del cabo del ejército, Pablo Emilio Moncayo. También ejecutaron la entrega a Emperatriz de Guevara de los restos de su hijo, el secuestrado fallecido en cautiverio Julián Ernesto Guevara. Entretanto, se daban nuevos sucesos, pues 3 días antes de la Nochebuena del 2009, asesinaron al gobernador de Caquetá, Luis Francisco Cuéllar. Transcurrida más de la mitad del 2009, sucedió la juramentación de Juan Manuel Santos como nuevo presidente de Colombia, y por un lado, se continuó la confrontación contra ellos, y por el otro, su administración buscaba entablar diálogos de paz en secreto. El 22 de septiembre de ese mismo año, el jefe militar de la guerrilla, alias el Mono Jojoy, murió en la Operación Sodoma, en el departamento del Meta.
Resulta que las fuerzas militares de Colombia lanzaron un masivo ataque aéreo con unos 30 aviones y 27 helicópteros sobre un campamento con un búnker de concreto donde se encontraba. La onda expansiva de las bombas destruyó el refugio, provocándole politraumatismo, aplastamiento y asfixia. Tras intensos combates, su cuerpo fue identificado al día siguiente. Su muerte, confirmada por el presidente Santos desde Nueva York, fue un golpe estratégico severo a las FARC. Y así siguieron bajas y capturas de parte y parte hasta que en septiembre de 2012 el presidente Santos confirmó la apertura de un nuevo proceso de paz con las FARC, pasando a la fase pública de diálogo. Así, casi 4 años después de anunciados los diálogos desarrollados en La Habana, se declaró el cese temporal pero indefinido de las acciones militares de ambos bandos, además de la desmovilización, entrega de armas y reinserción a la vida civil de los integrantes del grupo subversivo. Era el fin de las FARC como organización insurgente y alzada en armas. Después de la firma oficial de los acuerdos, que se realizaría en Colombia, se procedió con la movilización de los ahora ex-insurgentes a las zonas veredales transitorias de normalización y, a la par, con la entrega del armamento a la ONU en un lapso de 6 meses. La firma del Acuerdo de La Habana, en la ciudad de Cartagena, ocurrió el 26 de septiembre de 2016 y se hizo con presencia de varios jefes de Estado y personalidades de otros países, además del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, quienes iban vestidos de blanco. Y yo, que fui su implacable adversario, reconozco que fueron dignos negociadoras en la mesa de conversaciones y que trabajaron con seriedad y voluntad. Nosotros vamos a cumplir y esperamos que el gobierno cumpla. Lo que vino después fue un proceso largo, con luces y sombras, por tratar de cumplirlo. Tanto así que, en los últimos días de agosto del 2017, exintegrantes de las FARC fundaron el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el cual, mirándolo con más detalle, conserva las iniciales del grupo original. Sus candidatos se presentaron a las elecciones parlamentarias del año próximo, donde obtuvieron un poco más de 85.000 votos entre Senado y Cámara de Representantes. Sin embargo, en cada cámara tuvieron 5 escaños gracias a los acuerdos de paz que les garantizan, de manera fija e invariable durante 8 años, estas curules en el Congreso de la República. 4 años luego de su fundación, el partido pasó a denominarse Comunes. No obstante, el proceso de paz no eliminó por completo la violencia. Un sector de las FARC rechazó los acuerdos y se negó a desmovilizarse, dando origen a las disidencias, grupos armados que continuaron el combate en diversas regiones. Entre los principales liderazgos de estas disidencias se consolidó el de Iván Mordisco, comandante del llamado Estado Mayor Central, actualmente la facción disidente con mayor capacidad militar y presencia territorial, especialmente en el sur del país y la Amazonía. Posteriormente, otro sector fue encabezado por Iván Márquez, quien en 2019 anunció su regreso a las armas y proclamó la Segunda Marquetalia, integrada por antiguos mandos que habían firmado el acuerdo. Anunciamos al mundo que ha comenzado la Segunda Marquetalia. Es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado a los acuerdos de paz de La Habana. Nunca fuimos vencidos ni derrotados ideológicamente. Por eso, la lucha continúa. Dentro de este panorama, también sobresale alias Calarcá, exintegrante de las FARC, que tras rechazar el acuerdo de paz, emergió como líder disidente. Inicialmente aliado de Iván Mordisco dentro del Estado Mayor Central, terminó separándose y creando su propia estructura. Desde 2024, ambos grupos entraron en confrontación armada por el control territorial en zonas como Guaviare y Caquetá, evidenciando la fragmentación interna y la disputa por rutas y economías ilegales. Estas disidencias se han mantenido activas desde entonces, negociando ocasionalmente con el Estado, pero también protagonizando enfrentamientos y disputas entre ellas y continuando con actividades delictivas en zonas donde el control estatal es débil. Durante la administración del presidente Gustavo Petro, se intentaron acuerdos de cese al fuego con varios grupos armados, incluidos algunos escindidos de las antiguas FARC, como parte de una política de paz total.
En torno a 2023, se acordaron treguas temporales con algunas facciones disidentes, aunque la violencia no desapareció. Para el año 2025, el conflicto sigue teniendo presencia en amplias zonas rurales. Las disidencias de las FARC y otros grupos armados continúan operando y la implementación plena del acuerdo de paz enfrenta desafíos, incluidos el desplazamiento forzado y la persistencia de la violencia en regiones como Catatumbo o el Cauca. Y así, después de décadas de combates, acuerdos rotos, promesas de paz y miles de nombres enterrados en el olvido, la historia parece volver al mismo punto de partida, porque cambian los líderes, cambian las siglas y cambian los discursos, pero la guerra sigue caminando por los mismos caminos. Al final, el desenlace se parece demasiado al inicio. Un país cansado, una violencia que nunca se fue del todo, y un pueblo que no decide la guerra, pero siempre paga el precio.